a plena luz del día o en la oscuridad, donde lo cotidiano se vuelve un desafío para sobrevivir o superarse. Surgen las historias inspiradoras de fe y actitud. Vivir para contarlas es una asignación especial con Julio Rodríguez. Interesados en la salud de la población, abordamos hoy en Asignación Especial 503 el tema la diabetes, los cuidados, las medidas a tomar en periodos vacacionales. ¿Cómo debe cuidarse una persona con problemas de diabetes en estos periodos vacacionales? Para ello está con nosotros en el estudio el doctor Mauricio Castillo. Él es miembro del equipo médico de la Asociación Salvadoreña de Diabetes para ilustrarnos, para hablarnos sobre todos estos pormenores que usted debe tener en cuenta, ya sea que salga a pasear o que se quede en casa. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y qué gusto estar por acá, especialmente hablando de un tema tan importante como es los cuidados que se deben mantener en el periodo vacacional, ¿no? Primero que nada hay que tener unas cosas en claro, y es que mucha gente piensa que al adolecer la condición de diabetes, pues se prohíben muchas cosas, se limitan mucho, piensan que va a cambiar drásticamente su estilo de vida, pero no necesariamente tiene que ser así, en el sentido de que, como nosotros nos gusta decir, como nos han enseñado, por lo menos en la carrera, es el estilo de vida de un paciente diabético es el estilo de vida que la mayoría de nosotros deberíamos llevar. Así he oído yo. En el sentido de que comidas con moderación, evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de tabaco y todas estas sustancias nocivas que a un paciente no diabético lo pueden llevar a padecer la condición, y a un paciente diabético se la puede exacerbar. Se le puede complicar aún más su situación, su condición de salud. Sí, efectivamente, un mal control, ya sea por una alimentación excesiva o por el consumo de alcohol o tabaco, sí puede llevar a otro resto de complicaciones alrededor de la misma diabetes. O sea, lo primero que establecemos en torno a este tema es que la persona diabética debe de vivir una vida normal, bastante normal, a la hora de divertirse, a la hora de buscar bajar la tensión, la presión del trabajo, la presión del estudio. Debe mantenerse tranquilo en un periodo vacacional. Sí, efectivamente, al final de cuentas, pues las vacaciones son algo que siempre va a estar presente, claro, independientemente del contexto sociocultural en que se encuentre el paciente diabético, siempre va a haber un periodo vacacional. Y no por eso quiere decir que nos vamos a privar de disfrutar de las vacaciones, no vamos a salir, no vamos a comer. Simplemente hay que hacerlo con moderación y tener en cuenta los cuidados generales que se les dan a los pacientes. Antes de entrar a los cuidados y a las medidas que la gente debe tomar, porque eso sí, hay algunos puntos que sí son específicos para las personas con diabetes, porque la diabetes puede cambiar, y decíamos esto último, Doc, porque creo que puede cambiar en algún momento la mentalidad de las personas cuando les son diagnosticados. Por ejemplo, hoy mismo alguien va a decir, no, yo no voy a salir porque estoy triste. Ese impacto que tiene en la gente, empecemos por ahí, el afectarles el tema del pensamiento, el tema de la mente, sumergirse en esa, a veces, depresión. ¿Puede pasar todo eso en un primer periodo? ¿Y cuánto puede durar ese periodo? Pues es interesante que lo mencionas, ya que en sí la duración del periodo puede variar de persona a persona, la manera en la que percibimos y recibimos noticias que pueden llegar a ser impactantes depende mucho de cada persona. No hay como un periodo específico que pueda durar este impacto, pero ya hablando en el contexto psicológico y anímico que puede afectar a la persona a recibir este diagnóstico, sí hay estudios que demuestran que sí puede llegar a impactar fuertemente dentro del psique, ¿no?, de las personas. Y es por eso precisamente que en los algoritmos, dentro del manejo de la diabetes, que es multifactorial, multisectorial, como lo queramos llamar, está precisamente también contemplado el abordaje psicológico, es decir, que el paciente y sus familiares tengan una consejería adecuada y también un apoyo psicológico para cómo sobrellevar esta primera impresión de la condición, ¿no? Porque incluso los resultados del año pasado de una encuesta de la Federación Mundial de Diabetes hablaba de
un nivel bastante, digamos, no alarmante, pero sí un poco preocupante sobre la depresión en la que caen muchas personas una vez son diagnosticadas. ¿A qué les puede llevar esa depresión? Pues pongámoslo en el sentido de que usualmente, bueno, primero que nada, la diabetes, como sabemos, es una condición que no tiene cura, sí. Es así como la hipertensión. Entonces es una condición que se trata sintomáticamente, pero se puede vivir perfectamente con diabetes. Es una condición en la que el manejo sintomático, con cambios en el estilo de vida, son la fórmula ideal para tratar de llevar la condición de una manera adecuada, ¿no? Sí. Pero ¿por qué está asociado? O sea, tiene que ver más que todo por el impacto de la noticia, ¿no? En el sentido de que yo estaba bien, entre comillas, y de repente recibo la noticia de que padezco esta condición. Sí, debido a que no hay como mucha educación constante respecto a cómo puede cambiar el estilo de vida de las personas, sí puede llegar a haber un impacto en el psique, ¿no? Que es esta como llamada depresión que pueden llegar sobre todo porque yo creo que hay mucho bombardeo de información. Bueno, hoy con el acceso a la información, las redes sociales, las distintas plataformas, todo el mundo es médico, todo el mundo da consejos, todo el mundo, y la gente se preocupa más, ¿no? ¿Debe la gente calmarse en ese aspecto? Especialmente hoy que va a estar de vacación, estar viendo demasiados videos que le dicen que haga una cosa, que haga otra. En general, lo recomendable sería, pues, primero que nada, pues, con los algoritmos y todo, es algo muy chistoso, porque cuando empezamos a ver algo, ahorita en el contexto de la diabetes, por ejemplo, que dicen, que tal planta, que tal medicina, que tal, nos termina el mismo algoritmo atrapando en un rabbit hole, es un agujero de conejo, como le dicen, como una madriguera, y nos empieza a bombardear con ese mismo tipo de contenido. Entonces, lo recomendable en este tipo de situaciones es tratar de buscar fuentes confiables, como la Asociación Americana de Diabetes, guías clínicas, su médico de confianza, etcétera, fuentes confiables y validadas que puedan proporcionar la información adecuada y certera sobre la condición y no caer tanto como la persona tal o mi vecina o el youtuber o el tiktoker dijo esto y esto. Que se vaya directamente a las fuentes. Y aquí cabe destacar que Asadi tiene un buen programa educativo. Sí, de hecho sí, gracias por mencionarlo. De hecho, tenemos los lives educacionales cada miércoles con Elic Ricardo, educador en diabetes, y cada miércoles alrededor de las 2:30 de la tarde estamos nosotros informando sobre diferentes tópicos, temas y aspectos relacionados con diabetes. Sí, sobre todo también me he enterado del programa que tienen los días sábados también. Hay como una especie de diplomado durante todo el año, ¿verdad? Que son charlas que se dan directamente en la Asociación Salvadoreña de Diabetes, ubicada en la Alameda Roosevelt. Entiendo que viene la gente. ¿Qué tipo de gente viene los sábados? Como para que alguien que esté escuchando, porque estamos hablando de la importancia de entender la diabetes antes de tomar cualquier otra medida. Sí, pues los sábados está este programa donde hay charlas educacionales desde las 8 de la mañana, si no me equivoco, y también están las consultas con los endocrinólogos. Entonces, en estas charlas puede asistir quien quiera, no es necesario ser un paciente con diabetes o tener un familiar con diabetes. Cualquier persona que se quiera educar dentro de este ámbito es más que bienvenida, son totalmente gratis. Y sí, se enfatiza mucho en eso, enfatizamos mucho en esto de la educación, ¿no? Porque siento que es uno de los pilares fundamentales en cuanto al abordaje de la condición. Y eso pues nos lleva a dar un salto en la conversación, porque me gustó mucho que se desviara el punto primero en el tema de la educación. Una gente bien informada. El doctor Roberto Cerritos Padre siempre decía que la diabetes solamente se combate y la mejor cura es la educación, saber cómo llevarla, no luchar contra ella, sino vivir juntos y entenderse, ¿verdad? Eso solo se logra con educación. Y justamente eso es lo que nos interesa, porque alguien que esté bien informado en estos periodos vacacionales tiene la soltura y la capacidad de saber qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que comer, qué tiene que llevar hacia un lugar donde se va a movilizar. De eso queremos hablar.
porque pues a veces algunos se confían, otros desconocen y hoy estamos para eso. Bueno, la primera condición es que salga la gente a pasear, que se disfrute. Sí, o sea, que no tenga miedo. Como le digo, no hay que tener miedo en general, solo hay que mantener los cuidados. Por ejemplo, si está tomando su medicina, llevarla siempre con usted. Si está tomando insulina, llevarla refrigerada en una hielerita, con hielo, valga la redundancia, para estarse aplicando la medicina, porque hay algo que nosotros decimos mucho acá, y es que el periodo puede ser de vacaciones, pero la diabetes no tiene vacaciones. El periodo de vacaciones es corto, pero los daños que de repente puede causar haber infringido o haber descuidado en este periodo corto puede complicar mucho. Sí, exacto. ¿Verdad? Bueno, hablamos primero, empezamos con un poco la alimentación. ¿Puede la gente comer de todo? Obviamente los que son diabéticos saben que tienen que comer, pero ¿de qué debe cuidarse más? Pues en general, como me imagino, bueno, para las personas que tal vez no tengan como tanto contexto dentro de los cuidados de la diabetes, lo ideal es siempre evitar harinas refinadas, azúcares, en la mayoría que se pueda, que puedan provenir ya sea de refrescos o de algún alimento muy grasoso o alimentos fritos. En general, esos son como los principales alimentos que nosotros debemos evitar, ¿no?, a la hora de estar buscando una opción de comida cuando vayamos a salir ahorita en vacaciones. Por ejemplo, en la playa, ya me han preguntado pacientes, doctor, pero voy a ir a la playa y ¿qué puedo comer? Puede comer muchas cosas, puede comer un buen pescado. Se puede comer un buen pescado, pero si no frito. Eso le voy a decir. Un pescado que no esté frito, un pescado al vapor, un pescado al ajillo, pescado con camarones, pescado con queso, qué sé yo, como sea que lo preparen siempre y cuando no esté frito. Que trate de evitar que no nade en ese montón de aceite. Exactamente, exactamente. O un ceviche con ¿Son buenos los mariscos para las personas con diabetes? De hecho, ¿O hay limitación de algunos? No, de hecho hay una dieta que se llama dieta mediterránea donde se aborda este consumo de mariscos, que ha mostrado beneficios en cuanto a los resultados de control glicémico de los pacientes con diabetes. Entonces sí, los mariscos están más que recomendados, a menos que ya tenga alguna alergia diagnosticada a dicho alimento, ¿no? En todo caso se evita. Y el cuidado de la frescura del... Sí, porque ese es bien delicado, ¿verdad? Si está dañado... pero ya si está dañado nos hace daño a todos. Sí, no a todos, pero es bien... hay que identificar eso, sí, porque cuidado, una intoxicación es mala. Sí, una intoxicación alimentaria sí puede llegar a tener repercusiones. Pero por lo demás, me puedo comer de todo. Puedo comer cóctel de conchas. Cóctel de conchas, de camarones, de preferencia que no sean en salsa rosada. No, hombre, no sabía yo eso. Porque el problema de la salsa rosada o salsa mil islas es la manera en que lo preparan. Vienen preparada con mayonesa, que trae un alto contenido de grasas saturadas, y con ketchup, que está hecho con azúcar. Así es. Entonces, al combinar estas dos, pues sale la salsa rosada. Es una explosión. Y ya es donde se pueden presentar los desbalances en cuanto a los niveles de glucosa. Un ceviche natural. Ceviche natural. Limón. O limón, un poquito de sal, un poquito de salsa inglesa si gustan, pues tiene mucho sodio, pero para darle sabor. Vámonos ya para la playa, Doc. Después de acá nos vamos. Bueno, eso en cuanto a lo que sí puede y a lo que debería para poder escoger. En cuanto a lo dulce, sin nada, por supuesto. O sea, esos platos que a veces son de temporadas, torrejas, toda esa cuestión, sí son la verdad es que sí. O sea, de hecho hace poco estaba hablando yo de esto precisamente, de las torrejas más que todo, y es que me comentaron por ahí que hay una receta de torrejas saludables. Y el problema de las torrejas es, uno, su preparación, y dos, que pues sí, vienen endulzadas con miel. Sí. Pero si hay una manera, yo personalmente desconozco la receta, pero si hay una receta para prepararla con pan integral y utilizar algún jarabe que no contenga azúcar, que ya tenemos disponibles. O hacer algo con la Splenda. Sí, exacto, con Splenda, con el Monk Café, que no recuerdo el nombre, Monk Fruit se llama, perdón. El Monk Fruit, o cualquier otro endulzante que no contenga azúcar, porque el detalle con estos endulzantes es que no tienen
fructosa, sino que tienen sacarosa, que solo da el sabor dulce. Sí, claro. Entonces, por eso es que son ideales para los pacientes con diabetes. Pues se puede dar una torreja casera, si usted la hace y utiliza los ingredientes que no contengan azúcar. Pero de preferencia, jocotes en miel, mangos en miel. Cualquier cosa que tenga de apellido en miel, evitarlo. Evitarlo. Bueno, estamos hablando sobre las medidas, las acciones que deben de tomar las personas con diabetes en estos periodos vacacionales. Vamos a regresar en breves segundos. Nos acompaña el doctor Mauricio Castillo. Él es miembro del equipo de ASADI, el equipo médico que atiende de lunes a viernes aquí en ASADI, en la Alameda Roosevelt, 2727 de San Salvador. Ya regresamos. Asignación especial 503 con Julio Rodríguez. Ya regresamos. Asignación especial 503 con Julio Rodríguez. En asignación especial 503 estamos hablando de las medidas, las acciones y los cuidados que deben de tener las personas con diabetes en periodos vacacionales. Hoy nos acompaña, ya lo he dicho anteriormente, el doctor Mauricio Castillo, miembro del equipo médico de ASADI, que atiende de lunes a viernes. Estábamos hablando, un resumen de la primera parte fue sobre qué comer, qué hacer, no estar deprimidos, no entrar en procesos de depresión. No, yo no puedo salir porque no voy a comer eso, no es lo otro, o por otras razones. Hay que divertirse, hay que salir, hay que relajarse después de periodos vacacionales. Hay mucha gente que a lo largo de los meses anteriores pasa muy estresada con el trabajo y adolece de diabetes y todo eso, y está en tratamiento. Hoy en esta segunda parte, Doc, nos interesa mucho abordar tres temas fundamentales. Número uno, el tema de qué no debe olvidar la gente a la hora de irse a un lugar determinado. ¿Qué tipo de lugares debe visitar? Y además, también los cuidados que tienen las personas que cuidan o que están cerca de personas con diabetes. Comenzamos con lo primero. ¿Deben delimitarse algún juego, hacer cositas, o estar a hacerlo a la orilla de la playa o a la orilla de un río? ¿O qué? ¿O tienen que tener una vida muy tranquila, con ejercicio y todo? Simplemente, ¿de qué deben estar cuidándose? Pues más que todo a la hora de, ya hablando de un contexto de actividad física. Exactamente. Ya el único, bueno, no lo único, pero tal vez como el cuidado más importante que podrían tener los pacientes con diabetes es el cuidado de los pies, ¿no? Ya en el contexto de, por ejemplo, una neuropatía diabética, que básicamente, en palabras muy simples y burdas, es la pérdida de la sensibilidad en los miembros. Que no sienten los pies. Básicamente pierde esa sensación, no en su totalidad, pero sí se ve disminuida. Y es por eso que, supongamos el ejemplo que tú pusiste, que estábamos en un río caminando. La playa, digamos, la arena. O la playa, un ejemplo más cercano.
se pueden llegar a presentar cortadas y por la misma condición de la diabetes, el factor regenerativo de estos pacientes está más lento, por así decirlo, está enlentecido. El tipo de calzado que deben usar debe ser grueso. Entonces es ideal utilizar un calzado para playa, para andar caminando en la playa, para meterse a la piscina, para meterse al mar y evitar alguna cortadura que no se puede llegar a sentir o que el paciente no puede llegar a sentir, para precisamente pues, ahorrarnos esa posible llaga y todo el proceso. O caminar en la arena bien caliente puede crear una quemadura de Sí, segundo grado. puede crear quemaduras, por eso es también ideal andar en un calzado, Claro. Para andar en la arena, en la playa, en la piscina, en el mar, o si no se disponen de un calzado especial, aunque sean las famosas ginas, ¿no? Las ginas, Sí, las chancletas, las decía la chancletas. abuela. Sí. Bueno, y la otra cosa también es qué tipo de juegos, o sea, fútbol, toda actividad, ¿siempre nada más el cuidado o no deben de rendirse, cansarse mucho? Sí pueden, con respecto a actividad física ya en deportes como fútbol, voleibol, básquetbol, O sea, lo que sea que vayan a practicar en vacaciones, si no tienen alguna patología de base que ya les hayan indicado disminuir este tipo de actividad física, pues es más que bienvenida. Al final de cuentas, la actividad física junto con la buena alimentación es el pilar principal en el manejo de la diabetes. Entonces los invito a que si tienen el chance y no tienen ninguna patología de base, puedan hacer este tipo de actividades. Bañarse en las playas, el tema de cómo se llama, la contaminación que debe de haber en algunas piscinas. Tiene la gente que tener mucho cuidado también. En general todos deberíamos de tener cuidado, la verdad, no Sí, sin duda. por toda esta cuestión. Pero no, para las personas con diabetes no tampoco es. No hay ningún cuidado en especial Okay. a la hora de meternos al mar, más que todo lo que ya mencioné de los pies o en la piscina. Y las recomendaciones generales, no solo para diabéticos, sino para todos en general, el bloqueador o protector solar es muy, muy importante. Muchas personas lo olvidan o lo pasan de largo. Exactamente. Y se pueden llegar a presentar quemaduras y a lo largo de la exposición continua a los rayos UV del sol pueden llegar a desarrollar un cáncer de piel. La asistencia a lugares aglomerados con tantas personas, ¿puede crearle algún problema a alguna persona? No debería, por lo menos. Okay. Nuevamente abordo la cuestión de que si no hay alguna patología de base, entonces no debería haber ningún problema. Lo ideal sería evitar pues lugares donde haya como mucho consumo de tabaco, ¿no? Pero eso creo que aplicaría más para toda la población en general. Sí. Pero en cuanto a los pacientes diabéticos, pues sobre todo en este contexto ahorita que es Semana Santa, están las procesiones y todo eso y todos los lugares van a estar llenos, es inevitable. No hay ningún problema, o sea, pueden asistir a balnearios, a las procesiones, a la playa, a la montaña. Lo que sí es cero alcohol. Sí, cero alcohol, cero tabaco y cero cosas ultraprocesadas o lo que, como ya mencioné, lo que tenga de apellido en miel, ¿no? Y las torrejas y todos esos dulces típicos. Hay algo que aquí me interesa y nos da pie para conectar con ese tema, es las personas que cuidan, que viven a la par de una persona en condiciones de diabetes. ¿Qué deben saber? ¿Cómo deben comportarse? ¿Qué deben estar atentas? Sin entrar en el pánico, sino solo estar atentas. ¿Qué deberían de estar pendientes? Pues es muy bueno que lo menciones, la verdad. De hecho, la educación del círculo cercano del paciente diabético es muy importante porque deben estar atentos a signos o señales de alarma en caso ya sea de una hipoglicemia o una hiperglicemia. Hipo es que se baje. Hipo es abajo, hiper es que se va para arriba. Okay. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, ellos deben de saber más o menos las manifestaciones físicas que se pueden llegar a presentar en estos pacientes, así como también cosas más generales como tómate la medicina, no olvides tu insulina, no comas esto, no comas aquello, etcétera, etcétera. Estas son como más generales, pero ya en cuanto a una condición ya como de hipoglicemia o hiper, por ejemplo, la hipoglicemia se puede presentar con sudoración fría, cansancio, letargia, etcétera, y es ahí donde tenemos que tener el cuidado de tomar una glucosa capilar en ese momento, y si está abajo de 80, pues ya lo podríamos considerar una hipoglicemia leve, abajo de 70 ya es una hipoglicemia moderada. Hay valores, ahorita lo estoy tirando muy... ¿Cuál es más peligrosa, burdo, doctor? Pues la más peligrosa es la hipoglicemia severa, o sea, hay Pues, tres niveles, como se va dice, por rangos. te desconectan todo. Puede llegar hasta incluso a caer en un coma.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque primero que nada hay que ver por qué está bajando la glucosa, pero eso ya entra en más un ámbito hospitalario, sí, un tema. No me voy a meter mucho en eso, pero muchas veces lo que suele suceder es que un paciente, por ejemplo, que tenga la condición de diabetes y que venga acompañada con otra comorbilidad como alguna hiperlipidemia o hipertensión, toman varias pastillas. Entonces muchas veces lo que ha sucedido es que se confunden de pastilla y se toman 2 veces la dosis de su Por eso es importante que el círculo esté cerca, no ya te lo tomaste, no te lo tomes. Exactamente. Cosas así, ¿verdad? Por eso es ideal que uno tengan un buen control de los medicamentos que están tomando. Hay de estos pastilleros, creo que se llaman, que vienen separados, para tener como ese cuidado de a qué horas, qué me tomé, qué no me tomé, etc. Es preferible no tomárselo porque ya ha pasado. No me acordaba si me lo tomaba y me lo tomé otra vez. Y ahí es donde, boom, se viene todo. No es importante crear una figura del conductor, como se dice, entre comillas, el conductor, ¿cómo se llama? El conductor designado. Se dice cuando la gente toma, en este caso, un, digamos, cuidador designado. Va el grupo, pero hay alguien que anda más pendiente. Sí, aquí están las medicinas, ya te la tomaste, está pendiente. Sería bueno, ¿verdad?, que la familia nombrara a alguien aunque todo deben de estar. Sería ideal, aunque en general todo como el círculo cercano, dependiendo de con quienes viva el paciente, debería estar preparada para cualquier eventualidad, pero sí sería ideal que hubiera alguien bien específico para este tipo de situaciones, ¿no? Aunque lo principal es siempre, por ejemplo, pacientes por ejemplo, de mi edad o de 30, 40, 50 años, pues hacerse responsables, ¿no? Hacerse responsables. En la medida que se pueda, ¿verdad? En la medida que se pueda. Ya en adultos de la tercera edad se puede entender y hay que tener un poco más de cuidado con ellos. Pero abajo de la tercera edad y que no sean como niños o adolescentes, sí, claro, pues la mayor parte de la responsabilidad en cuanto al cuidado es el paciente. Y cómo nos administramos los medicamentos ya recae en cada uno, ¿no? Bueno, para finalizar esta parte con el círculo cercano, ¿qué debe hacer en caso de una emergencia extrema y que estén fuera, que estén en cualquier lugar, la montaña, la ciudad, la playa? ¿Qué debe hacer? Ok, primero que nada, preparar, antes de salir del viaje, pues llevar los medicamentos de cada paciente, sí, ¿no? O sea, sus hipoglicemiantes orales o su insulina o lo que sea que esté tomando. El glucotest, que no lo olviden. Y el hemoglucotest con sus tiritas, bien cargado. Exactamente. Y en caso de evidenciar síntomas de una hipoglicemia, por ejemplo, exacto, que son los que ya mencioné, tomar un hemoglucotest, verificar el nivel de glucosa abajo de 80, abajo de 70, administrar alrededor de más o menos 15 gramos de alguna sustancia azucarada o de algo que contenga azúcar y volver a tomar un hemoglucotest a los 30 minutos. Si ya subió, pues nos mantenemos así, pero si no, se vuelve a administrar y se vuelve a tomar en otros 30 minutos. Si aún así vemos que el paciente no ha presentado una mejoría, pues ya lo ideal es asistir a un centro asistencial, ¿no? Ya sea una clínica. O los puestos de salud que están ahí en las zonas. Sí, una unidad de salud o alguna eco o lo que sea que tengan en la inmediatez que pueda brindar ya asistencia médica profesional. Y de igual manera en una hiperglicemia pues ya es algo más que todo de manejo hospitalario, ¿no? Claro. Porque nos puede dar pauta a otra sintomatología y sí ya sería ideal consultar inmediatamente en una unidad de salud. Muy bien, entonces ahora finalizamos la parte esta de la gente que cuida a las personas con diabetes. Debe también tener mucho cuidado, pero también debe estar muy claro de lo que tiene que administrar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Administrar, pues no se recomienda que las personas como particulares administren, digamos, ay, tiene el azúcar muy alta, sí, que le voy a dar una de sus pastillas. No, le voy a dar una de sus pastillas o le voy a administrar la insulina. O sea, lo ideal sería inmediatamente, ok, identifico que mi pariente, mi amigo, tiene el azúcar demasiado alta, lo llevo a consultar y que le administren el manejo inicial con sueroterapia, ¿no? Para ir disminuyendo ya los niveles de glucosa en sangre. En el caso al revés, o sea, en la hipoglicemia, sí pueden ellos administrar perfectamente esos 15 gramos de cualquier sustancia que contenga glucosa
y hacer ese monitoreo cada media hora, ¿no? Y si a la hora pues no han habido mejorías, ya acudir. El doctor Mauricio Castillo, él es miembro del equipo de ASADI, el equipo médico de ASADI, que atiende justamente las instalaciones de esa asociación con las personas con diabetes. Hoy hemos querido no alarmar, no crear una sensación de urgencia de situaciones difíciles, sino más bien advertir los cuidados, las decisiones que se tienen que tomar en el momento, sin descuidar el tema para lo que son los periodos vacacionales, descansar, relajarse y bueno, para tomar energías y continuar pues una vez se vuelva al trabajo, ¿verdad, doctor? No se trata de alarmar a nadie. No, precisamente no se trata de alarmar, no se trata de regañar, se trata más que todo de aconsejar y aprovechar el espacio que se tiene para dar las recomendaciones generales siempre a todas las personas, independientemente tengan o no tengan diabetes. Y más que todo, recordarles a quienes ya saben, porque como decía el doctor, hay personas que ya, pues, ya tienen sus años, están cuidándose de manera personal y están haciendo su trabajo. Pero no solamente eso, sino que también para muchas personas que son recientemente diagnosticadas, que tal vez desconocen, que tal vez olvidan o han entrado en periodos de depresión que hasta ni quieren ni salir porque creen que algo les va a pasar. Pero no, ya el doctor lo ha dicho ampliamente, una persona con diabetes vive de manera normal y al contrario, todas las personas en el mundo deberíamos vivir con una dieta, con unos cuidados del mismo tipo, ¿no? Sí, así es, sería lo ideal, pero pues sí, lastimosamente sabemos que ninguno de nosotros es perfecto, entonces todo con moderación sería como la frase que me gustaría dejar plasmada el día de hoy. Sí, todo con moderación, el abuso es el malo, dicen muchos, ¿verdad? Sí, incluso mucha agua es mala. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Breve tic. Se puede llegar a dar una intoxicación por agua. Sí, ¿Cuánto es la medida de agua? Porque la gente toma agua en esta... Por decirte algo, tendría que, ser una cantidad exagerada. Tendríamos que tomar alrededor de 10 litros, arriba de 5 litros de agua, para ya poder presentar una intoxicación por agua. O sea, menos de 5 anda por ahí tranquilo. Lo mismo con estas bebidas azucaradas, bueno, las bebidas cero. No sé si se puede decir marcas, pero todas las bebidas que están comercializadas como cero azúcar, pues están como muchos ahí, que son marcas. Como le digo, todo con moderación, o sea, tendrían que consumir alrededor de 40 latas diarias durante todo el año para que ya se llegara a presentar un efecto negativo. Entonces, bueno, ya saben, la moderación es la mejor compañera en estos periodos vacacionales. Nosotros hemos querido dar nuestra contribución a estas recomendaciones y las mismas aplican pues también para personas con otro tipo de dolencia. Cada quien sabe dónde, como dicen por ahí, le aprieta el zapato. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. No, gracias a ti por el espacio, por permitirme compartir con la gente lo poco que sé acerca de este tema y poder educarlos, poder ayudarles en la medida que se puedan y que disfruten sus vacaciones serían como el mensaje con el que me quisiera despedir. Muy bien. Diviértase, relájese, no beba si va a manejar y si maneja pues tampoco beba, ¿verdad? Es lo mismo, pero la verdad es que hay que tomar las medidas, las recomendaciones más generales también de las autoridades de protección civil, de las autoridades policiales y pues en este caso de las autoridades médicas, como es lo que hemos hablado para la gente con problemas de diabetes. Que tengan unas felices vacaciones.